Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, durante este primer mes del año estaremos haciendo proyecciones sobre el posible curso que tomarán los acontecimientos socioeconómicos dependiendo del marco geopolítico actual. En una economía global, los acontecimientos internacionales nos influyen directamente en nuestro desempeño, como lo hemos visto en los últimos años pasados. En el caso de la República Dominicana, en el 2023, tuvimos un crecimiento económico acumulado de un 2.1%, según publicó el Banco Central en noviembre. Y para este 2024 se espera que sea un año de mayor crecimiento, que sea similar a lo que había sido la media en los últimos años. Las autoridades económicas dominicanas se han fijado una meta de crecimiento de un 5% para el 2024, mientras la CEPAL proyectó para el país un crecimiento de 4.6%, colocándonos, bueno, pues entre los líderes de la región. Ellos señalaron, la CEPAL, que en el grupo de los países de Centroamérica, entendiéndose todo Centroamérica, México y la República Dominicana, se prevé una leve reducción de los déficits fiscales. Eso es importante. Durante el 2022, durante el 2024, pero todavía serán mayores estos déficits fiscales a los registrados antes de la pandemia, cuando sabemos que los déficits se dispararon en todo el mundo. Hay que considerar en República Dominicana que tendremos un año eleccionario, aunque el presidente Abinader ha tomado bastantes medidas de austeridad, pero también lo ha hecho en otras ocasiones y todavía el déficit no baja lo suficiente. Se proyectó que Haití decrecerá el próximo año en un menos 0.7%, lo que nos influye negativamente. Y también en las cuestiones negativas hemos visto que Adoexpo declaró que en este 2024 se podrían ver efectos de la sequía y de las lluvias del 2023. Bueno amigos, pero hoy nos concentraremos en analizar el desarrollo de los focos geopolíticos en tensión y sus posibles derivaciones y cómo estos podrían afectar la economía de la República Dominicana y de toda la región. Para esto nos acompaña el analista Daniel Chamorro. Él es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, con doctorado y máster en Estudios Internacionales y Administración Pública. Ha trabajado en sectores de dirección jurídica y organizativa en educación, ciencia e investigación en España. Como profesor de Ciencias de Administración, también ha sido cónsul general de España en México, en Nueva Orleans y en República Dominicana, entre otros importantes roles en diversos países. Bienvenido, Daniel Chamorro. Muchas gracias. Muchas gracias. Daniel, me gustaría que nos concentráramos en los mayores focos de tensión política y sus repercusiones en economía. Me estoy refiriendo específicamente a, primero, el escalamiento en la zona Gaza-Israel, donde con la entrada de nuevos combatientes o posibles nuevos combatientes, bueno, ya nuevos, porque los hutíes de Yemen son un hecho con los ataques a los barcos en el Mar Rojo, y los iraníes que han declarado agradecimiento a Yemen por el apoyo ante la opresión palestina. Eso ya es un foco atizado. También vamos a hablar sobre la continuación de los ataques rusos a Ucrania. Y por último, me gustaría también hablar sobre la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ahora marcada por la restricción de materiales a fabricantes de los chips, supuestamente para que China no los utilice para beneficiar el ejército chino. Bueno, por ahí hay muchísima tela que cortar en este problema geopolítico. Pero vamos a iniciar este programa, Daniel, si tú lo crees conveniente, preguntándote si tú consideras que la entrada de Irán al conflicto Israel-Palestina cambia las perspectivas, se aviva el conflicto, coge pues un viso más grande. ¿Qué tú crees que va a pasar con la entrada de Irán a este conflicto? Hombre, entiendo que Irán históricamente en el conflicto palestino siempre ha apoyado a Palestina, pero nunca ha arriesgado sus propias posiciones y sobre todo nunca ha arriesgado su propio territorio. Irán tiene la experiencia de cuando los israelíes, sin reconocerlo al principio, echaron abajo su central nuclear. Simplemente en unos minutos desapareció. Y eso puede ocurrir en muchas otras partes de Irán. Irán se ha aprendido esa lección. En consecuencia, no creo
que el extremismo y el fervor islámico y demás les lleve a poner en riesgo su propia posición. Una cosa es predicar y otra es dar trigo, decimos en España. Sí. Entonces, mientras pueda actuar por elementos proxy, como Hezbollah en Líbano, o los hutíes en este caso, que al final pues, son los pobres diablos que pagan las consecuencias, pues creo que seguirá enredando. Pero no creo, puedo estar equivocado, que arriesgue su propio territorio y que arriesgue otra intervención como la que ya hizo Israel en su momento, apoyado probablemente por otras instancias, para defender a esos palestinos. No es lo mismo actuar por intermediación, claro, en este proxy, caso claro, por los hutíes y Hezbollah, que actuar directamente. Claro, no es lo mismo que en Ucrania se combata en territorio ucraniano, territorio europeo, que se combata a Rusia desde Los Ángeles. Claro, no es lo mismo. Jamás. Y no estarían dispuestos los Estados Unidos. No, para Volviendo nada. entonces al conflicto, Daniel, eso yo estoy de acuerdo también con esto que tú has dicho. Los iraníes no son tontos en arriesgar su propio territorio y su propia población. Sin embargo, estos ataques, por ejemplo, en el Mar Rojo, bueno, tenemos ahí el mapa y vemos cómo por el Mar Rojo se entran los buques y van por el canal de Suez, que es mucho más corto que bordear el Cabo de Nueva Esperanza abajo, que también tenemos otro mapa ahorita que veremos. Son muchos más kilómetros, o sea, es más tiempo, es más combustible, y los productos pues tardarían más a llegar y llegarían más caros, algo parecido a lo que pasó en la época de la pandemia. Entonces, yo he oído muchos comentarios. Primero, ya los hutíes se adjudicaron los ataques de estos dos barcos. Ya hay petroleras, la Marx, que dice que ya no va a pasar por ahí, BP también y otras, de manera que ya es un hecho este peligro. Y yo inclusive he oído comentarios que han dicho, bueno, pero el porcentaje de ataque es mínimo, porque por ahí pasa creo que el 12% del comercio mundial. Del comercio mundial. Pero aunque sea uno que se ataque, no se sabe a cuál va a ser. Entonces ya las compañías navieras no van a querer pasar por ahí. De manera que esto tiene una consecuencia enorme, económica, política y social. Sí, la compañía Maersk, que es una compañía danesa, es la mayor compañía del mundo de transporte marítimo, ya ha dicho que prescinde de ese circuito, porque ese circuito no es seguro. Y hace bien, porque ya no es que ataquen un barco, es que crean una serie de conflictos con otros países, con países terceros, que son aquellos cuya bandera protegen ese barco, porque los barcos funcionan con banderas panameñas, con banderas de conveniencia, es el nombre técnico. Pero claro, detrás hay intereses de otros países, con lo cual se pueden enredar en luchas no buscadas. O sea que es peor todavía, porque una cosa es la bandera del barco, o sea, donde está registrado ese barco, como bien dice Daniel Chamorro, y otro es para dónde lleva la mercancía, los intereses que van detrás de este cargamento, el propietario real. Claro. Entonces, por eso, por ejemplo, se atacó un barco con bandera panameña, pero en realidad la bandera es lo de menos. Menos. Eso vamos. Para no pagar impuestos se registra en Panamá, en Bahamas, en cualquier otro lugar. Exactamente. Y después están las compañías de seguro, que básicamente es la Lloyd de Londres, que al final es la que paga. Y los que han subcontratado con esa compañía de seguros, porque esos seguros se dividen entre muchas otras compañías. Entonces, no es que una persona asuma el riesgo se divide entre muchos otros, con lo cual afecta a muchas otras O sea que gentes. hay un efecto cascada. Claro, hay un efecto cascada a muchas otras gentes, ¿no? Otra cosa también que hemos visto a partir de estos ataques en el Mar Rojo por los hutíes de Yemen es que se ha disparado el índice, el que le llaman el índice del VIX o el índice del miedo, que hace que el mercado bursátil sufra. Automáticamente. Entonces, esto también es que, por eso es que decimos que todos estos acontecimientos nos tocan a todos los países del mundo, porque es que se replican en una forma u otra. Claro, nadie es una isla en sí mismo. Nadie es una isla en sí mismo. Esa frase se la atribuyen a Hemingway porque lo publica en Por quién doblan las campanas, pero en realidad es de Donne, un literato inglés muy antiguo, de la época clásica. Entonces, todo afecta a todos. Y en este mundo todo nos afecta a todos. O sea, y esto se aplica a los países y a las personas. A los países y a las personas, claro. Nadie es una isla en sí mismo. Eso es así. Porque las campanas no doblan por los demás, doblan por ti también. Y por eso se dice que cuando un hecho le pasa a una persona en específico, nos puede pasar a nosotros mismos. Por eso debemos ser más consecuentes con lo que hacemos y con lo que sentimos.
Y qué pena que en pleno siglo XXI, Daniel, estemos hablando de guerras y no hablando de concertación. Sin embargo, te pregunto entonces, ¿es tan sencillo como se dice? Es una pena no hablar de concertación y sí hablar de guerras, porque también cuando dejamos que los ataques se den, por ejemplo, ahora mismo atacamos mucho a esto que está pasando en Israel, pero también Israel fue atacado. Sin embargo, también hubo una historia, todo detrás de Palestina y de Israel, en la que ninguno de los dos son culpables. Son producto de cuestiones geopolíticas que han pasado. ¿Qué tan fácil es decir lo que tiene que haber es concertación y no guerra? Estados Unidos ahora mismo, incluso Anthony Blinken, con las visitas que está haciendo, está diciendo que no está de acuerdo con que los palestinos se saquen de su país, de su tierra, de su territorio, porque no es país. Entonces, ¿cómo tú pudieras acoplar esa frase a lo que está pasando ahora? Hombre, Mónica, yo lo recomendaría al señor Blinken, con todo respeto, pero con el conocimiento que me da muchos años del mundo diplomático, y a usted, simplemente, la lectura del artículo que sale en esta semana en Le Monde Diplomatique sobre ese problema. Está perfectamente definido. Es una revista que ya tiene miles de años y que estudia los temas, no habla por hablar. Entonces, ahí se ve claramente el problema. El problema dice, mire usted, en el año 2002, en la cumbre de países árabes, el príncipe bin Saud, de Arabia Saudita, propuso un plan de paz que estaba basado en que Israel se retirara a las fronteras que se le habían asignado antes de la guerra del 67 y, a cambio, los palestinos reconocían el Estado de Israel. Se creaban los dos estados y se les obligaba a convivir poniendo una fuerza de interposición. Creíble, porque el problema de Naciones Unidas es que no es muy creíble. Lo que pasó en África, donde un coronel, por ejemplo, holandés, dejó que mataran delante de él a una serie de gente, porque a pesar de que mandaba la unidad de Naciones Unidas, no se opuso con firmeza, pues eso puede pasar en muchos otros sitios. Entonces, ahí esa es la solución, es que está inventado, no hay que inventar nada. Si es que en el mundo, como decíamos la última vez, el Mediterráneo y el agua tibia se han inventado hace mucho. Sí. Esa solución está ahí. El príncipe bin Saud propuso eso, no lo aceptó Israel y fue el gran error estratégico de Israel, que es el titular precisamente de ese artículo del Monde Diplomatique. ¿Cómo se llama el artículo? Se llama Error estratégico de Israel, pero lo mira en internet, o sea, no se lo paso yo. Sí, pásamelo, por favor. Entonces, la clave es esa es la solución más razonable que existe, porque lo otro ni es creíble, que Israel no supiera que se iba a producir eso no se lo cree nadie, no me lo creo yo, que soy un modesto profesor y un modesto jubilado, no se lo cree nadie. Ellos sabían perfectamente y dejaron quizás que se produjera porque era el pretexto para apoderarse de otro terreno más. Cada vez Israel ha hecho guerras de conquista en pleno siglo XX y en pleno siglo XXI, eso es inconcebible. Eso pero ahora Israel, no hay como un prospecto claro, o por lo menos Israel no lo dice claramente, porque ahora se dijo que ellos lo que iban a hacer era dejarle a la autoridad palestina que gobernara Gaza. Desde que se inventaron los pretextos nadie queda mal. Primero, la autoridad palestina, ya hoy Hamas reclama la autoridad para el control de Palestina. Hoy mismo, mire los periódicos. Hoy Hamas reclama. Sí, mire los periódicos. O sea que entonces... mire los periódicos internacionales y verá. Sí. Hoy Hamas dice, no, yo quiero la autoridad porque soy el que realmente estoy combatiendo, nosotros se han puesto de acuerdo y no, eso no funciona así. La solución es la que se propuso en el momento por el príncipe Abdallah bin Saud. Pero tengo entendido que los palestinos tampoco lo aceptaron, Daniel. Porque ellos dijeron que todo el territorio era de él. Sí, los palestinos siempre, la posición negociadora siempre va a posiciones maximalistas, sí. Pero ellos no se podían resistir a lo que dijera Arabia Saudita porque la financiación, ahora viene un poco de Qatar, pero entonces era Arabia Saudita pura y dura. Sí. Y además Arabia Saudita es la más islamista de las islamistas, es la más rigorista de todas las interpretaciones del Islam. Entonces, pero Arabia Saudita es suní. Sí, es suní, sí, pero son los rigoristas, o sea... Sí, pero los chiitas son más arbitrarios, yo encuentro. De alguna manera sí, pero mire usted ha visto en Irán, verá muchas menos ejecuciones de adúlteras o de individuos que en Arabia Saudita. Wow. Mire, eso está ahí en la lista. Hable con... pues no sabía que Irán tenía más ejecuciones. Pregunte a la gente de Amnistía Internacional, que ellos son los que dan seguimiento, o de Watch, Human Rights Watch. Cualquiera de ellos, hay estadísticas perfectas, eso se da.
pero yo creo que es que la solución es esa, dos estados Es que es la única apoyados. solución. Es que no hay otra solución, lo Es otro la es una única matanza solución. constante. Y Israel sigue avanzando cada vez que hay un conflicto provocado por unos, provocado por otros, por tirios o por troyanos, coge territorio y toma territorio. Pero volvamos al punto que tú dijiste para yo estar clara, Daniel, y confío mucho en lo que es tu análisis por la experiencia internacional que tienes. Cuando en el 48, cuando Ben Gurión declaró el Estado de Israel, Palestina tuvo la posibilidad de haber tenido el Estado y no quiso o no fue así. Es que no, el tema se desarrolló de otra manera. Cuando los ingleses, como siempre, con su manía de hacer países con un tiralíneas, con su compás y su cartabón, atribuyen a unos territorios y a otros territorios, ya inmediatamente las dos partes, Palestina y tal, dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo estoy en este territorio y los israelíes dicen lo mismo, no, yo no estoy de acuerdo con esto. E inmediatamente los estados árabes lanzan la guerra. Exacto. No paran un viene segundo, la guerra, lanzan claro, la guerra. Inmediato. Entonces, el volvernos a retrotraer a todo esto no nos va a resolver el problema porque hay un pecado original, que es las decisiones inglesas. Que no tiene que ver ni con israelíes, ni con ni con la geografía, ni con las tribus, ni con las ocupaciones reales, ni con nada. Aquello fue una demencia propia de un imperio que iba a lo suyo y le tenía sin cuidado. Un imperio que ya estaba decayendo también. Entonces, ¿cuál es el tema? Agarrarnos a la solución que desde las que se han propuesto tiene más sentido y además propuesta por los propios árabes, porque el tema es que los palestinos lo tienen que resolver entre ellos y preferiblemente con los árabes. Lo que no es normal es que ahora haya 1 millón y pico de palestinos expulsados y nadie quiere cogerlos. ¿Por qué no los cogen los árabes que tienen territorio, que tienen recursos y no lo intentan colocar a Europa? Y de hecho van a terminar en Europa. Porque Europa, a pesar de toda la decadencia y todo lo que se quiera decir, es la única que practica todavía derechos humanos. Pero la verdad es que es increíble que los tenga que coger Europa y no los mismos árabes, pues que son millones y millones. Claro, y de Irak lo mismo. Y de Irak y de Siria. Y están todos Egipto viviendo dice en que Europa. no los deja pasar. Claro, pues que ese es el tema. Es que es la hipocresía de la política internacional. Es la hipocresía. Es la política Además son su cultura, son su religión. Claro, no crean problemas. Es inentendible aquello. Es que eso no crean problemas. Pero tener 20 millones de árabes en Europa... y de algunos de ellos islámicos y algunos de ellos realmente conflictivos. Donde no sí hay una diferencia entre las poblaciones tremendas, claro, que no la tienen con cultural y de concepto y de modo de vida y de todo lo demás. Eso no tiene pie ni cabeza. Y de hecho Europa acaba ya de aprobar los primeros pasos para acabar con ese cuento y empezar a ponerse serios y crear lo que antiguamente se denominó en su época la fortaleza de Europa, que es, no, mire usted, Europa para los europeos, podemos practicar una política de derechos humanos reales, pero es que ahora todos los que van allí como refugiados humanitarios, es cuento, no son refugiados o económicos, o políticos, o enviados, porque en algunos de los casos en España nos los envían por razones de ocupación también. Nosotros tenemos un problema ahí en nuestra frontera sur y nos los envían cada vez que hay un conflicto, nos colocan ahí. Y no nos colocan lo mejor, hacen como los marielitos, sacan de las cárceles los que les interesan, nos los colocan y Europa con el cuento de los derechos humanos, que no son derechos humanos reales, los humanos son muy respetables, pero eso nos crean ahí un problema y Europa hasta ahora no había resuelto. Ahora en la última reunión del Consejo Europeo se ha decidido empezar a fortalecer las fronteras y a poner orden y ver quién es realmente un refugiado político, un refugiado humanitario y quién es simplemente un charlatán. Ese es el tema. Y hay que señalar, Daniel, afianzando esto que tú dices, que Europa, los países de Europa se dividen en los que tienen problemas migratorios y los que no lo tienen. Por ejemplo, Francia, que podría estar a nivel de los países nórdicos de Europa, no lo está precisamente por los problemas migratorios. O sea, los problemas migratorios traen economía deprimida, problemas sociales, problemas económicos, y volvemos al punto que no entendemos por qué los migrantes árabes, en vez de irse a la región más rica del mundo, que es Qatar, Abu Dhabi, claro, que tienen petróleo, que Arabia Saudita, tienen todas las riquezas concentradas. Y territorio. Y dinero, pero nada más hay que ver, por ejemplo, en Kuwait, cómo a las parejas que se casan, por ejemplo, le dan una casa. Claro, Kuwait, Dubái, Qatar. Todos estos emiratos. Entonces, ¿por qué tienen que emigrar a Europa? Ahora, es un fenómeno social interesante. Sí, claro que lo es. Interesantísimo. Claro, entonces, aquí volvemos a lo mismo. El problema de las migraciones y, por ejemplo, los palestinos, que también no entendemos por qué siempre se quedan en campos de refugiados en vez de ser un migrante normal. También en campos de refugiados hay en todo alrededor de Palestina,
hay campos de refugiados. ¿Por qué? Y no son para volver, supuestamente para volver a Palestina, y no se mezclan con la población que lo recibe. El tema es que en el caso de los palestinos es que no tienen visas para viajar. O sea, para viajar a los países árabes no les admiten. El caso más flagrante lo tenemos ahora mismo en Egipto. Egipto ya ha dicho claramente, a mí no me meta usted este 1.200.000 porque sé que voy a tener un problema. Y como se lo saben y tienen ya la experiencia de las veces anteriores y saben que Israel está promoviendo, empujándoles hacia ahí. Tercero, ¿usted cree realmente que Israel ha anunciado que toda la zona de la Franja de Gaza va a estar bajo control militar israelí? Dice, sí, se van a gobernar ellos, pero el control militar es nuestro. Sí, Entonces, claro, la tomadura de pelo. claro, Evidentemente, claro. eso explicaría por qué hacen como que no se enteraron de que les iban a provocar ese ataque, que eso no se lo cree nadie, repito, no se lo cree nadie. Entonces, a lo mejor la próxima adquisición territorial israelí va a ser Gaza entera, toda la Franja de Gaza. Entonces, eso es lo que los otros estados dicen, no, si saco la población de ahí ya no tengo pretexto, ya eso lo van a ocupar y aquí paz y después gloria. Ese es el tema. Entonces, como nadie dice la verdad, porque claro, unos tienen responsabilidades políticas y no pueden hacerlo, y pues solamente 4 locos que no tenemos responsabilidades políticas ni de nadie, ni vivimos de nadie más que de nuestro peculio, pues podemos decir la verdad y punto. Es un problema muy grande, es un problema tremendo. Ahora bien, ya hablando de lo que es el gazatíe o el palestino, Egipto tiene miedo de que le provoque más problemas de lo que tiene, porque, por ejemplo, cuando yo fui a Egipto, nos montaban en guaguas con personas con ametralladoras. Están los hermanos musulmanes O ahí. sea que, exacto, los hermanos musulmanes son terribles, Claro. pero los gazatíes son parte de los hermanos musulmanes. Claro. Sin embargo, el partido, el Fatah, es el que está el Fatah, que es el que está en Cisjordania, no es de los hermanos musulmanes. No, son más moderados. Son mucho más moderados. Sin embargo, fíjate lo que tú dices, que están ya empujándolos a que quieren también tomar la parte de Cisjordania. Claro, es De manera que es un problema terrible. Entonces, los gazatíes sí realmente podrían provocar problemas en Egipto si se van. Claro, sí. Es que una población de 1.200.000 personas que ha sufrido, eso es que hay que repetirlo, ha sufrido lo indecible por varias generaciones. Hay veces que aparecen ahí pobres mujeres. Ayer había una que le habían matado a 4 hijos, ayer, y que estaban 4 hijos en su casa tranquilamente, 4 a la vez. Y decía, es que ya es la 4ª vez que esto me sucede. Mataron a mis abuelos, mataron a mis padres, mataron a mis padres, y ahora mis 4 hijos. Es que eso es inconcebible. Y de eso nadie habla, porque claro... No me pasen esas gráficas. Ah, sí, aquí está, sí. Perdón que te interrumpí, es que pensaba que la gráfica estaba mal. Si la ponen delante, esta gráfica, aquí está lo que está provocando que los barcos, los buques no quieran ir por el Mar Rojo. ¿Cómo sería en la línea roja lo que sería esta nueva ruta mucho más larga y por lo tanto pues consume más combustible y más días? Entonces esto provocaría un alza en los precios. Miren, aquí lo dice, vía Mar Rojo, canal de Suez, son 10.000 millas náuticas, mientras que las otras, vía Cabo de la Buena Esperanza, que es el que va por Sudáfrica, son 13.500 millas náuticas. Y son 34 días. Fíjense que son 3.500 millas náuticas más y 9 días más. Es bastante. Es mucho tiempo para una compañía, porque además eso desconfigura todos sus programas de entregas, fechas, puertos, estadías en puertos pagadas. Exacto. Y todo lo demás, ¿no? Incluso hasta la misma ruta que tú la varías, claro. No es lo mismo para el capitán del barco y para todo esto. O sea que... Esto cambia todo, eso es así. Sobre lo que me decía antes de Europa, sí. Los países nórdicos ya tienen problemas. O sea, Suecia tiene ahora un problema de inmigración brutal. Está conociendo bandas. No existían las bandas, no existían las esto es muy serio. Y ahora Suecia lo tiene. Dinamarca tiene ya problemas también. O sea, y Holanda no le digo nada. Holanda ha matado incluso a un candidato presidencial. Entonces, el problema ya está en toda Europa. Y entonces le da la razón, como ya yo creo que conté aquí en alguna ocasión, a lo que decía Sergei Lavrov. Decía, es que ustedes no son Europa, ustedes son Eurabia, ustedes tienen 20... Ya hace como 10 o 15 años decía, tienen 20 millones, ahora deben de ser 25 o 30 metidos ahí. Y además, curiosamente, son los más ideologizados. Y además es que es normal, el inmigrante lleva y se encuentra con problemas migratorios, con problemas de salud, con problemas de documentación, con problemas de tal, entonces se revuelve contra el país. Como además pertenece a religiones que les han dicho que ellos son los elegidos, son el pueblo elegido, porque no solo los israelíes se creen el pueblo elegido,
los musulmanes también. Y ellos dicen que además al otro hay que someterle. Islam significa sumisión, eso significa Islam. Hay que someterle, hay que hacerle pagar el impuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos llegan a un país donde ellos son un ciudadano más, y además de segunda clase, en principio, hasta que consiguen situarse. Y además son los elegidos. Y además son los elegidos, pues dicen, no, yo tengo que sacar el cuchillo aquí y empezar a cortar pescuezos. Ese es el tema. Entonces, al final volvemos a todo. Ha ocasionado más sangre las religiones que ninguna otra, que la posesión del territorio, que la riqueza. No, las religiones han organizado más sangre que eso. Y eso no tiene solución, porque eso te lo meten en los surcos cerebrales cuando eres niño, cuando se queda. Y uno lo que le cuentan de niño se lo cree. Se lo cree. Se lo cree, como la leyenda negra española o cualquier otro cuento similar. Se lo cree y le dura toda la vida. Y eso no hay quien se lo quite de la cabeza. Entonces, yo creo que lo que tenían que hacer era empezar a lanzar los misiles a otro tipo de lugares y no precisamente a las bases militares. Vámonos a la pausa. No sea malo usted, no se ría. Vámonos a la pausa, volvemos de inmediato. Daniel Chamorro nos acompaña en este programa y la verdad es que la geopolítica es interesante, amigos, porque al final todo es geopolítica, como muy bien decimos Daniel y yo, porque tú hablaste de religión y del problema que causan las religiones en el mundo, Daniel, pero las religiones se han utilizado mucho políticamente. Claro, es que es yo diría que siempre. Claro, vea usted lo que pasó en Brasil. Bolsonaro gana porque le apoyaban los consejos evangélicos. Estados Unidos tiene ahora un régimen de información por todo el mundo magnífico a través del Consejo de las Iglesias Evangélicas. Igual que España lo tenía a través de los jesuitas y los franciscanos en toda América. Y a través de la confesión se sabía en el Escorial y en Madrid exactamente lo que pasaba en el pueblo más pequeño de la Puna ecuatoriana o andina. O sea que en la vida, en el mundo, en este planeta, todo siempre ha sido geopolítica, incluyendo la religión. Sí, lo que pasa es que ahora se ha puesto de moda el término y cualquier zascandila habla de geopolítica y sabe de lo que está hablando. Lo que pasa es que se entiende más. Antes la gente no lo captaba, yo pienso, que nuestros abuelos, quizás sí. Vivían más encerrados en su mundo, en su local, no se con movían, la globalización, claro, que todo nos repercute. Y la televisión. Y las redes que sociales tú ves en ahora. directo, en vivo y en directo, ves cómo masacran a los palestinos o cómo una señora se desnuda en la otra parte del mundo. Es así, yo creo que ahora estamos más cohesionados con el Internet, indudablemente. Es el Global Village de McLuhan. Sí, claro. Daniel, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Parece que a Zelensky se le están acabando las posibilidades. Se habla de tomar Kiev, otros dicen que no les importa, que Rusia no quiere Kiev, que Rusia lo que quiere es tomar la parte del Mar Negro para así protegerse, que Rusia ya va a decir que lo que quiere es, cambio de régimen, que fuera la OTAN, independencia de Ucrania. ¿Hasta dónde se puede prolongar este conflicto? Bueno, pues lo mismo, tenemos que remontarnos a la historia. Es que ya en su momento Rusia advirtió que el acercamiento de la OTAN, de las bases de la OTAN a su territorio, suponía una amenaza grave para ellos porque la misilería moderna supone minutos. En minutos, si tú no has reaccionado, estás muerto. Claro. Y entonces, claro, cuanto más cerca está de tus fronteras, más riesgo hay. En varias ocasiones se pidió a la OTAN, Rusia pidió a la OTAN que no acercaran las bases ahí. La OTAN siguió creciendo y ahora ya los tienen enfrente. Eso por un lado. Por otro lado, Rusia necesita las aguas cálidas, aunque ahora ya se está calentando el Mar del Norte también, pero las aguas cálidas y el acceso a las aguas cálidas para su flota. Y eso era el interés real en la península de Crimea, porque ahí está la gran base rusa, está ahí. Entonces, ese tema no puede dejarlo. Las poblaciones rusoparlantes del Donbass, en porcentajes de 40-50, 40-60, estaban pidiéndole a Rusia, protéjanos porque estos regímenes a nosotros no nos interesan, nos interesa estar más cerca de Rusia o ser repúblicas independientes. Al final todos quieren ser repúblicas o independientes, porque cuando se crea una república independiente con una población pequeña de 2 o 3 millones, todos se ven de embajadores, de ministros, todos se ven de grandes empresarios, todos se ven comiendo de la teta del Estado. Ese es el asunto. Y eso nos pasa en Europa también y en otros países. Entonces, esas poblaciones ocasionaron que Rusia tuviera el pretexto para recuperar Crimea.
que en realidad Crimea tiene una historia, porque Crimea se la había regalado Khrushchev, que era de por esa zona, se la había regalado a Ucrania, porque era lo mismo, eran todos la Unión. Pero claro, eso era parte sustancial de Rusia desde el punto de vista estratégico, militar, claramente. Entonces, todo eso hace que la cosa sea más complicada de lo que nos parece. Por otro lado, desde el punto de vista europeo, Europa se está cansando, tiene ya lo que en términos de cooperación se llama el cansancio del donante, la fatiga del donante. En efecto, hay una cierta fatiga del donante, pero no nos engañemos. Los países de la OTAN, muchos de ellos se han librado de todo el armamento viejo, obsoleto y gastado y se lo han colocado ahí a Ucrania. Segundo, las fábricas de armamento, que algunas estaban ya medio decadentes, Alemania, Europa en general, se habían desarmado enormemente y entonces sus arsenales eran pequeños y anticuados. Pero ahora cuando ven a una Rusia activa y demás dicen, ¿y por qué los tanques rusos se van a parar ahí en Ucrania y no van a llegar hasta Alemania o hasta Francia? Si todas esas llanuras europeas, hasta que no llegas a Francia y a los macizos central francés y a Suiza, los tanques pueden ir avanzando tranquilamente sin problema. ¿Por qué se va a parar ahí? Si le interesa, y si encima tiene las espaldas cubiertas de China, porque Rusia lo que pasa es que siempre ha tenido la espalda, China a las espaldas, que puede ser un problema. Ahí ellos tienen una frontera muy grande. Y los conflictos se provocan siempre entre países fronterizos. Los conflictos no se provocan nunca entre África del Sur y Suecia. Pero no tienen nada que discutir. Los conflictos se provocan ahí. Entonces, mientras tenga eso cubierto por detrás, los acuerdos haciendo de componedor de Arabia Saudita y de los países de la zona, pues entonces, claro, crean preocupación en Europa. ¿Pero crean quién está preocupación siendo componedor? Arabia Saudita ha hecho de componedor entre muchos de ellos. Arabia Saudita ha mediado para que también Marruecos reconociera, por ejemplo, a Israel. Sí, pero eso ahora mismo está cortado. Claro, ahora mismo, por este tema, se ha cortado por el tema palestino. Por eso todo, es que en segundos cambia todo. Sí, todo. Eso es como el amor, en segundos quieres, en segundos te cansas. Pues eso es así. Sí. Eso es así. Entonces, esa situación hace que en Europa, por un lado, digan, bueno, tenemos que crear una unidad europea militar real, no pequeñas unidades como existen ahora, que son aportaciones de los países, sino que tenemos que crear una defensa europea sólida y nuestra, sin depender de nadie. Por otro lado, para Estados Unidos, mientras el desgaste se produzca en Europa, les va bien. Ahora, si se produce ya más cerca de sus fronteras, ya la cosa es distinta. No olviden que además Estados Unidos y Rusia tienen una frontera, que es Alaska. El estrecho de Bering. Claro, que la gente, como no estudia geografía, la gente no estudia geografía. Eso es así. Entonces la gente ni sabe de lo que está hablando, ni ve los mapas, ni se molesta en leer, ni lee los periódicos. Entonces, el desastre. El problema, volvemos como siempre, el problema es la educación. El problema es la educación masiva, que es la que vale, la primaria y la secundaria. ¿Qué pasa si gana Trump? Porque ahí la guerra no van a, pienso yo que no va a tener apoyo. Como dicen los dominicanos, bueno, cuando los dominicanos no quieren contestarte una cosa directamente te dicen, bueno, como diciendo, vaya el lío que me quieren meter a mí. Y lo de Trump es complicado porque hay un problema jurídico primero que resolver, que es que los dos candidatos tienen sus debilidades. Lo de Trump es que el sistema jurídico a lo mejor le prohíbe presentarse, porque algunos de los estados, sus sistemas jurídicos, impiden que una persona que ha podido ser procesada por interferir en las elecciones, que es una de las cosas de las que se le acusa, por algunos negocios turbios. Él es un contratista, ya era hijo de un contratista, pero él como contratista quebró muchas empresas, lo sabe todo el mundo. E incluso alguno de sus familiares negociaba temas inmobiliarios de real estate en Rusia. Su hijo. Entonces, todo eso hace que a lo mejor no sea el mejor candidato. Pero si se presenta, si le dejan presentarse, yo creo que gana. Yo creo que gana y yo creo que lo van a dejar. Claro, pues si le dejan, gana. Y ese es el tema, porque al final eso iría al Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo hay más candidatos nombrados por él que nombrados por los demócratas. Ese es otro tema. Ese es otro tema Y hay que llegar ahí. Sí. Y el otro candidato pues también tiene sus problemas, también por los hijos. Los hijos siempre dan problemas, los hijos no dan alegría, los hijos lo que dan son problemas. Entonces, bueno, en este caso se comprobó. Eso es así, lo sé muy bien. Sí. Entonces ese es el tema. Y después, por otro lado, Europa hasta cierto punto ya se ha dado cuenta de que el hacer seguidismo con Estados Unidos, a pesar de lo que pueda suponer la defensa de la OTAN, le ha costado dinero. A Alemania le ha costado el aparato industrial masivo, se lo ha costado. Quiero que me expliques eso mejor y te pongo como contrapeso, Daniel, que también le ha costado esa dependencia que tuvo de Rusia.
Porque claro. ahí es que ha sido el debacle con esta Claro, guerra, eso- porque los Nord Stream, los dos, sí, ya los- tú sabes lo que sí, sí, pasó, sí, el mismo exacto. Olaf Scholz, todos los problemas que se ha visto. Entonces, esa dependencia de Estados Unidos, de Rusia, le ha salido mal de ambas partes. Le ha salido mal de ambas partes, por supuesto, de Rusia, porque... Peor le ha sí, salido. Peor le ha salido, Peor. pero además es que el tema es que hasta qué punto nosotros podemos estar seguros de que los tanques rusos se van a parar en Ucrania. Esa es la primera pregunta. Cuando, repito, todo eso son las grandes llanuras europeas, son las grandes zonas productoras de cereal y demás, las cerealeras son las zonas más llanas, o sea que los tanques rusos podrían situarse ahí en un momento. Y Estados Unidos, Alemania, la propia España, Alemania y España eran los que más tanques alemanes tenían. Los tanques operativos en este momento están funcionando son mínimos y algunos de ellos ya se han entregado a Ucrania. Evidentemente imagino que han entregado los que están en peor estado, imagino y deseo. Claro, por el propio interés nuestro, claro. ¿no? Pero la industria le ha venido muy bien. La industria está creciendo, las compañías industriales de armamento en bolsa están subiendo de una manera tal, la economía ha subido. Es lo triste. Lo triste. La economía sube en base a la sangre de los muertos puestos por los ciudadanos de a pie. ¿Comprende? Pero ese es el tema, pero nadie lo dice. O sea, ahí están todos tan contentos, que vamos a la guerra. Sí, es que si nos ponemos a analizar la logística de la guerra, es algo absurdo. Claro. Absurdo. Y los que van a pelear, pelean como enemigos y... Para nada, porque además es que los que pelean son los hijos de los hijos de los ciudadanos a pie. Claro, el hijo de uno y de otro no están ahí en esa guerra, ninguno de ellos. Claro. Quiero verles ahí, me gustaría verles ahí en primera línea, ¿no? Ninguno de ellos están. Que son los que se van a beneficiar. Claro, que son los que van a beneficiar. Eso y las grandes empresas y los grandes accionistas y los grandes tenedores de títulos de esas acciones, que son fondos anónimos que están situados en Luxemburgo, o están situados en las Bahamas, o están situados Dios quiera dónde. Es un teatro de marionetas. Claro, es un teatro de marionetas, los marionetas somos nosotros. Ese es el tema, que los marionetas somos nosotros. Exacto. Sí, ese es el tema. Yo no sé si, desde luego, si Trump se presenta, yo creo que gana. Eso se lo digo, yo conozco bien Estados Unidos, yo trabajo en varias ocasiones en Estados Unidos y estudié allí mucho tiempo, he pasado muchos años allí y conozco el paño. Si Trump se presenta, Trump gana. Que eso vaya a parar la guerra, eso es otro tema más complicado. Eso es otro tema más complicado. O nos vaya a meter en otro tema de que sintamos un calor súbito y nos convirtamos en gases y no nos hayamos enterado por qué. Yo me refugiaré ahí en Cabrera, en la costa norte, donde me gusta estar, que ahí no hay bases militares cerca, ni acuartelamientos, ni policía. Entonces, en Europa y en Estados Unidos eso puede ser ni enterarnos. A lo mejor no es una muerte tan mala, cuidado. No, no es una muerte tan mala, No que ni nos enteremos. Es mejor que estar enfermo, pero a destiempo. Sí, o sea que tampoco queremos morirnos a destiempo. En mi caso ya no están a destiempo, ya soy muy mayor. Ya soy muy mayor. Pero no te queda destiempo. bastante. Gracias. Tómese, o sea tómese un whisky a mi salud, pero que no creas que me queda tanto, yo soy muy mayor. Bueno, la verdad es que hay que brindar a la salud del mundo. Exacto. Porque la situación, tú dirías que está peor que hace 20 años. Sin duda. Para mí, sin duda. Sin duda, ¿verdad? Primero porque estábamos rearmándonos. Se está produciendo una situación que a mí me recuerda los años 20, el periodo de entreguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Un rearme descontrolado, la gente empantanada en sus cabezas de que sí, ya vamos a ir, vamos a defender, vamos a copar, vamos a no sé qué, y todos contentos. Y nosotros, mientras tanto, dejándonos llevar a guerras que benefician a terceros. Ese es el tema, sobre todo Europa. Yo en ese momento estoy pensando en Europa. Dejándonos llevar a guerras que benefician a terceros, que no son guerras nuestras, que no tienen sentido ninguno, como ninguna guerra tiene sentido. Ninguna guerra Pero tiene es que sentido. esta en la que Europa va a ser masacrada, porque si se produce el conflicto, nos lo vamos a comer nosotros, yo no lo veo. Y segundo, todo lo que está invirtiéndose en armamento no se invierte en escuelas, ni en hospitales, ¿Qué es lo que va a dar ni en resultado? investigación médica. Para el pueblo. Claro, que para es lo que pueblos. para la gente corriente, para el ciudadano de a pie, como digo yo, el modesto peatón, para el modesto peatón, eso lo que le supone es que las urgencias médicas están ocupadas, saturadas, los equipos médicos están anticuados, la investigación médica se para y se dedica a estas indecencias absolutamente, eso sí que es pecaminoso. Si existe el pecado, el concepto de pecado debería ser ese. Si existiera el pecado, ese es el concepto de pecado. Ahora, la verdad es que no es, porque a veces la gente se confunde diciendo que vivimos la peor época del mundo. Yo creo que vivimos una época en general muy buena, con adelantos tecnológicos, con mayor claridad de pensamiento, pero los últimos 20, la vida es cíclica, las cuestiones son cíclicas, hasta la bolsa de valores es cíclica, imagínense.
Entonces tenemos 20 años antes estábamos mejor porque estamos en paz. Claro. Ahora estamos en muchísimos focos de guerra. Claro, sí hemos Además que, tenido... como tú dijiste, son detonantes que no se sabe cuándo va a explotar. Entonces, esto es muy parecido a los preludios de las dos guerras mundiales, que son chispazos que se incendian. Sí, Entonces, o errores del que tiene que tocar la de o esta, o errores errores de uno que en una dependamos pantalla de ve una esto. cosa que cree que es Esto un es misil. terrible, que dependamos de esto. Entonces, no es que estemos peor que nunca, es que dado el adelanto enorme que ha alcanzado la humanidad, es muy vergonzoso que se lleguen a situaciones como las que estamos viviendo. Exacto. Vámonos a la pausa y hablemos un poco sobre la guerra comercial. Volvemos enseguida. Amigos, Daniel Chamorro nos acompaña en esta grabación y hablamos sobre geopolítica. Decíamos que todo es geopolítica y el comercio tiene mucho que ver. Bueno, el comercio es un punto focal de la geopolítica, por no decir lo económico, ¿no? Que es la punta de lanza, lo que nos guía. Hay una guerra declarada, bueno, Trump fue quizás el que la declaró, pudiéramos decir eso, entre China y Estados Unidos, porque de hecho, antes de esto estaba bastante hermanado. Tú me dirás si eso es cierto lo que estoy diciendo, no lo sé en realidad. Nixon pacificó, Nixon y Kissinger. Kissinger, que por cierto, aquí se pronuncia, todo el mundo dice Kissinger, no existe el sonido G en alemán, lo digo para los colegas que se dedican a estos temas, el sonido G no existe en alemán, el sonido G. El sonido G no existe. Entonces, cuando dicen Kissinger, están equivocados, es Kissinger. Como Geheimstaatspolizei, que es la Gestapo. No existe el sonido G en alemán. No se dice la Gestapo, sino la Gestapo. No, en castellano nosotros decimos la Gestapo, Por eso. pero los nombres propios no se traducen. Entonces, Kissinger es Kissinger. Entonces, un alemán le dice Kissinger y dice, ¿y ese quién es? Kissinger. La G no existe como sonido en alemán. Muy buen dato, muy buen dato. Entonces, China y Estados Unidos estaban bastante en buenas relaciones. Después de Trump ha habido pues un resurgimiento de este malestar y ahora también con lo de los microchips que se producen en los microchips y la nanotecnología, exacto, que se produce en Taiwán y la posible, bueno, le llaman de muchas formas, anexión o como se quiera llamar, de China, de Taiwán a China, que al fin y al cabo son la misma gente. O sea que no me extrañaría que en un futuro, bueno, Deng Xiaoping decía 2 países, un país, 2 sistemas. 2 sistemas. Entonces, y de hecho, Hong Kong, que era un sistema de Reino Unido, inglés, ya es parte de China. Y Deng Xiaoping justamente comenzó a desarrollar sistemas de capitalismo de Estado dentro de la misma China y fue quien tuvo ese logro de sacar millones de personas de la pobreza, que no lo hizo Mao Zedong. Al contrario, Mao Zedong China hizo así con Mao Zedong y con Deng hizo así. De manera que ahí se prueba una vez más que el comunismo no saca a nadie de la pobreza. Sin embargo, un capitalismo de Estado le ha hecho a China despegar en una forma estrepitosa. Pero volvamos a la guerra comercial. China, por todos estos años de Deng Xiaoping y ahora de Xi Jinping, ha estado pues subiendo, ha crecido de manera estrepitosa, ha también hecho que América Latina, desde los 80, 90 y 2000, se desarrolle vendiendo sus materias primas y ahora pues está la incógnita de el desarrollo tecnológico. ¿Qué va a pasar con esto? Hombre, hay 3 puntos donde realmente se sabe y se investiga y se produce sobre las obleas. Las obleas están. Cuanto más fina es la oblea es lo que se usa para comulgar. Sí. Pero ahora es para comulgar con ruedos de molino, que es la informática. Sí. Las obleas se producen o en Holanda, que son siempre de metal. O de varios materiales, silicia, hay varios materiales. Entonces, cuanto más fina es la oblea, hasta el punto de que el avance en Holanda es que lo hacen con un sistema de impresión, es como una impresión gráfica, como una impresión, como se imprime el papel, pum, pum, pum. Entonces, ese es el sistema que intentan todos averiguar cómo lo hacen los holandeses. Con una impresión
Es un tipo de impresión de 3D. Óptica en 3D y una impresión óptica, como se imprime un papel, Guau, ¿entiende? pero qué adelantado Entonces, estamos, ¿eh? no es que se haya una prensa que viene, corta un pedazo de chapa y hace los circuitos dentro y imprime los circuitos, que era el sistema tradicional. Por eso ahora lo que van, cuando se consigue llegar a las nanomicras, a la mínima expresión, te da una capacidad muy aumentada, te hace mucho más barato y te permite hacer móviles con mucha mayor capacidad, tablets con mayor capacidad, armas con mayor capacidad, y ahí está el tema. Ahí está el tema. Entonces, Taiwán y Holanda son los que están en punteros. China está detrás. Pero ¿qué ha ocurrido? Puede haberle ocurrido a Estados Unidos que al haber dicho no se le puede vender ya esta tecnología a China porque lo va a usar para temas militares, lo que ha ocurrido es que China se ha dedicado a fabricarla ellos mismos. Que se lo ha dicho Holanda. Se lo está fabricando ellos mismos. De paso, ¿verdad? Se lo están fabricando ellos mismos ya los chinos. O sea, ya no tenían la tecnología. No lo tenían, no. Pero es que en este tema de tecnología es que tú compras, es como han hecho los japoneses durante los años 50, 60 y 70. Tú compras un vehículo, lo despiezas, lo pones todo en el suelo y vas diciendo, a ver esa pieza, los ingenieros de esa pieza, que la monten, los de aquella, que la monten, que la creen, y busquen materiales mejores, más breves, más baratos y mejorados. O sea, que ya nada es un secreto. Y es que los secretos no existen, no han existido nunca. No hay un secreto entre dos, los secretos no existen. Los secretos antes o después se desarrollan. Recomiendo a la gente que vea la película Oppenheimer y sepa cómo se va y cómo andan tratándole de traer a un tipo que estaba en Alemania y que les interesaba y al final lo traen. Es que ese es el tema. Es como un vestido hecho, lo compras y los despiezas y piezas, haces el patrón. eso das una buena sastre y dices, hágame usted eso. Es lo mismo. Y puede haber algún tema químico tal que cueste más trabajo identificar, pero que se hace, y con dinero y con poder político, claro que se hace. Además, hay que entender, bueno, justamente cuando Deng Xiaoping mandó todos estos estudiantes a los Estados Unidos, al mundo entero, ya la tecnología la tienen, ya China no es encerrada. Los chinos son, incluso, fíjate, bueno, también los hindúes son muy buenos en las universidades americanas. En matemáticas, los hindúes son muy buenos en matemáticas. Son muy buenos. Sin embargo, fíjate que se dice que en China el hecho de que se tuviera la política del hijo único les hizo daño en un momento dado, pero yo pienso que más bien que daño le hizo. Lo que pasa es que ya había que abrir, porque es que China no hubiera podido tener un aumento de población con el desarrollo que tuvo. O sea que yo creo que fue bien manejado. Y no creo tampoco que China podría tener un gobierno más abierto con una población tan numerosa. Yo pienso que querrían independizar. Incluso fíjate que ellos tienen 2 zonas que se quieren independizar. Sí, tienen los uigures, que son musulmanes. Exacto, ese es el problema de ahí. Exacto. Y después ¿Y hay zonas del Tíbet que tienen el problema, a pesar de que el Dalai Lama se ha dedicado ya a sus asuntos particulares. Ahora ya no se dedica a vender sal en escamas bendecidas por el Dalai Lama y a cuentos similares, pero esas 2 zonas están ahí. Y hay muchas otras zonas. O sea, China es un inmenso territorio y en cuanto se produjera un sistema de libertad real, vaya usted a saber lo que ocurriría. Como en todas partes. Como en todas partes. Hay una tendencia al localismo medieval. El campanario de la iglesia de mi pueblo es más grande que el de la tuya y es mejor. Bueno, España es un gran ejemplo. Ni me hable de España, que de España no quiero ni hablar. Un gran ejemplo. Un gran ejemplo, exactamente. Entonces, cuando te despistas, te salen 40 zascandiles que quieren ser independientes. En España incluso se llegó a declarar en una época una ciudad que se llama Cartagena, quiero mucho, viví de niño cerca, se declaró cantón independiente. Cartagena cabe ahí en Bávaro. Dios mío. Cantón independiente y cada uno y tal. Y había pueblos que le declaraban la guerra a otros. Una cosa absolutamente de locos. Sí, en cuanto a la racionalidad, decía Goethe, el sueño de la razón produce monstruos. En cuanto dejas la razón, dejas el sentido común, dejas la educación elemental y tal, estás perdido. Estás perdido. Entonces ya venimos a la locura. Y yo creo que ahora mismo estamos en esa locura en el universo completo. ¿A qué tú atribuyes el sentimiento que has descrito de que pequeños pueblos se quieran independizar? Porque todos creen que pueden estar mejor independientes y sobre todo que ellos pueden ser más de lo que son no siendo dependientes. Por ejemplo, Barcelona, que tanto se habla de Cataluña. Barcelona no es independentista. Lo que es independentista es el inframundo de alrededor. Barcelona no es independentista, el voto en Barcelona no es independentista. El voto en Barcelona es un voto de izquierda y del socialismo. De hecho, las elecciones en España las ganó el PSOE, las ganó el socialismo. Lo que ocurre es que por el juego
alianzas postelectorales, pues están gobernando los nacionalistas, pero el voto fue ese. Sí. Y eso es una tendencia humana. Los hijos se quieren ser independizar de los padres y creen que van a vivir mejor. Y a veces vuelven cuando se dan cuenta que vuelven no lo cuando la cosa lograron. está mal. Cuando la cosa El está problema mal. es que con los países el tema es más complicado. ¿No? Ese tema de Cataluña es un tema muy complejo. Hay opiniones de Azaña, que fue el gran líder republicano español y probablemente una de las mentes más lúcidas del siglo pasado. Hasta el propio Ortega y Gasset tiene sus opiniones sobre ese tema. Es un tema difícil, pero además es que, y como le decía un presidente español de derecha, le decía, es que Cataluña sabe que no puede independizarse sin independizarse de sí misma. Es que la mitad de la población no es independentista. Ese es el tema. Sí. La mitad de la población, y esa mitad de la población no se va a quedar calladita mientras les privan de su nacionalidad, de su territorio, y al final les privarán hasta de sus casas. Claro, no se va a quedar. claro. Entonces, ahí tendríamos otro Donbass. Tiene mucho más ventajas pertenecer a España y y ser parte de la Unión Europea. Claro, pero fíjate si es que incluso se están congregando claro, en grupos más grandes. Si es que la primera consecuencia es que los bancos salieron corriendo cuando ellos declararon esa Claro, independencia de medio segundo, salieron corriendo porque ya si no estás bajo la protección de la cúpula del Banco Europeo, no puedes vender deuda. ¿Quién te va a comprar deuda? Daniel, se nos acabó el tiempo. Pudiéramos decir entonces, dentro de todo lo que hemos alcanzado en el mundo y de que vivimos una época muy, muy buena por el desarrollo alcanzado, pero dentro de esta época, después de la Segunda Guerra Mundial, donde hemos alcanzado un desarrollo que creo que único en la historia, pero estamos comenzando a retroceder. Bueno, o sea, la Edad Media existe, las Edades Medias existen. La Edad Media viene después de épocas francamente claras. Exacto. ¿Eh? O sea, la ley del péndulo. Claro, la ley del péndulo. Y después de un renacimiento, pues vienen enfrentamientos. Y al final vuelven los nacionalismos, que son religiones. Claro. Son religiones. Sustituyen las religiones. Exacto. Entonces los nacionalismos extremos. Y las ideologías son religiones pero también. mismo, fíjate que cuando vino el comunismo se quitó la religión, porque la religión era esa. Pero Putin, que es listo, como ya dijimos en otra ocasión, ha llamado a Kirill y le ha dicho, hermano querido, ¿qué necesitas para volver a edificar todas estas iglesias y poner orden? Putin es brillante, señores. Claro que lo es, sin duda. Tiene un carácter y sabe gobernar y tiene experiencia, ha estado en los servicios secretos muchos años, sabe geografía y sabe historia. Ese es el tema. Muchísimas gracias, Daniel Chamorro, por estar aquí compartiendo con nosotros. Seguiremos invitando a Daniel para que nos aclare estos panoramas sociopolíticos tan interesantes y que nos influyen tanto. Señores, bienvenido todavía, estamos todavía en enero, este año 2024. Vamos a ver cómo nos viene para la República Dominicana y cómo nos influyen todos estos elementos y situaciones en el mundo. Hasta la próxima. Okay.